Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Sí, esos dramas que nos enganchan con sus historias llenas de pasión, intriga, romance y paisajes increíbles. Últimamente parece que los escritores turcos han invadido nuestras pantallas, y no me quejo en absoluto. La globalización del entretenimiento ha abierto un abanico de posibilidades para los espectadores, y las series turcas han sabido aprovechar esta oportunidad para conquistar corazones en todo el mundo. Hoy vamos a sumergirnos en este fenómeno, exploraremos algunas de las series más populares, analizaremos qué las hace tan adictivas y por supuesto compartiré con ustedes mi favorita personal. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre cine, series y cultura, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Así serás el primero en enterarte de mis nuevas recomendaciones. Mi objetivo es crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por el séptimo arte y las narrativas audiovisuales, descubriendo juntos nuevas joyas y analizando los fenómenos culturales que nos rodean. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las series turcas han ganado tanta popularidad a nivel mundial? Creo que hay varios factores que contribuyen a este éxito arrollador. En primer lugar, la calidad de producción es altísima. Las series turcas no escatiman en gastos cuando se trata de escenarios espectaculares, vestuario impecable y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Todo esto crea una experiencia visual y auditiva muy atractiva. La inversión en producción se refleja en cada detalle, desde la elección de las locaciones hasta la postproducción, creando un producto final que compite con las grandes producciones de Hollywood. Los equipos técnicos turcos han demostrado una gran capacidad para crear mundos visualmente impactantes y sonoramente envolventes. Pero no solo se trata de la estética. Las historias que cuentan son increíblemente adictivas. Los guionistas turcos son maestros en el arte de crear personajes complejos y situaciones dramáticas que te mantienen al borde del asiento. Los giros inesperados, los triángulos amorosos imposibles, las intrigas familiares y los secretos del pasado son ingredientes clave que hacen que estas series sean tan irresistibles. La narrativa turca se caracteriza por su capacidad para construir tensión y mantener al espectador en vilo, utilizando recursos como el cliffhanger y la dosificación de la información. Los personajes, a menudo marcados por el destino y las circunstancias, evolucionan a lo largo de la trama, generando una conexión emocional con el público. Además, las series turcas suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición y la búsqueda de la felicidad. Esto hace que sean fáciles de identificar, independientemente de tu origen cultural. Todos podemos conectar con las emociones y las experiencias que se retratan en estas historias. La universalidad de los temas abordados es un factor clave en el éxito global de las series turcas. A pesar de estar ambientadas en un contexto cultural específico, las historias que cuentan trascienden las fronteras y resuenan con audiencias de diferentes orígenes y culturas. El amor, la pérdida, la ambición, el perdón y la redención son temas recurrentes que apelan a la condición humana. Ahora hablemos de algunas de las series más populares que han conquistado el corazón de audiencias en todo el mundo. Seguramente has oído hablar de Erkencikus, una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Sanem Can, dos personajes completamente opuestos que se enamoran en una agencia de publicidad. Esta serie es perfecta para los que buscan una historia ligera, divertida y llena de romance. Erkencikus ha conquistado al público con su frescura y su humor, mostrando una faceta más moderna y desenfadada de la sociedad turca. La química entre los protagonistas y la belleza de los paisajes son elementos que contribuyen al encanto de esta serie. Otra serie que ha causado furor es Karasevda, un drama intenso y apasionado que narra el amor prohibido entre Kemal y Nihan. Esta serie es un torbellino de emociones con momentos de felicidad, tristeza, esperanza y desesperación. Prepárate para llorar a mares si decides verla. Karasevda es un ejemplo de la maestría turca para crear dramas intensos y conmovedores. La serie explora los límites del amor y el sacrificio, mostrando las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra vida. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional, manteniendo al espectador completamente enganchado. Y no podemos olvidar Mutesem YZYL, una serie histórica épica que narra la vida de Solimán el Magnífico,
uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. Esta serie es una producción impresionante con miles de extras, vestuario lujoso y una trama llena de intrigas palaciegas. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta es tu serie. Mutesim YZYL ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, gracias a su cuidada ambientación histórica, su vestuario deslumbrante y su trama llena de intrigas y pasiones. La serie ofrece una visión fascinante de la vida en la corte otomana, mostrando el poder, la ambición, el amor y la traición que se entrelazaban en ese mundo. También quiero mencionar Aşk Memnu, una serie que causó controversia en su momento por su trama sobre un amor adúltero. Sin embargo, la serie es un clásico de la televisión turca y ha sido aclamada por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables. Aşk Memnu es una serie que rompió moldes en la televisión turca, abordando un tema tabú con una gran sensibilidad y elegancia. La serie explora las complejidades del amor, el deseo y la moralidad, mostrando las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. Los personajes están llenos de matices y contradicciones, lo que los hace aún más interesantes y creíbles. Pero, dejando de lado las recomendaciones generales, quiero hablarles de mi serie turca favorita, Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC, pero con un toque turco que la hace aún más especial. La historia sigue a Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia rica en Estambul. Yaman se enamora de Mira, una chica hermosa y popular que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Medcezir es una serie que me cautivó desde el primer momento por su trama atractiva, sus personajes carismáticos y su banda sonora emotiva. La serie logra capturar la esencia de la juventud, explorando los desafíos y las aspiraciones de una generación en un contexto social y cultural específico. Lo que me encanta de Medcezir es la forma en que explora los temas de la clase social, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Los personajes son muy bien desarrollados y las actuaciones son excelentes. Además, la banda sonora es increíblemente emotiva y te hace sentir cada una de las emociones que experimentan los personajes. Medcezir es una serie que me hizo reflexionar sobre las desigualdades sociales y la importancia de la amistad y el amor en la vida. La serie muestra cómo las diferencias de clase pueden ser un obstáculo para la felicidad, pero también cómo la solidaridad y el apoyo mutuo pueden superar cualquier barrera. La historia de Yaman y Mira es un cuento de hadas moderno, pero también es una reflexión sobre las desigualdades sociales y los desafíos que enfrentan los jóvenes en la Turquía actual. La serie te engancha desde el primer episodio y te mantiene pegado a la pantalla hasta el final. La he visto varias veces y siempre encuentro algo nuevo que me emociona o me hace reflexionar. Medcezir es una serie que me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida y que siempre me ha dejado una huella profunda. La serie me ha enseñado a valorar la amistad, a luchar por mis sueños y a creer en el poder del amor. Quizás piensen que mi elección es un poco obvia, pero para mí Medcezir representa lo mejor de las series turcas, una historia apasionante, personajes complejos, una producción impecable y un mensaje que te llega al corazón. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Estoy seguro de que te encantará. Medcezir es una serie que recomendaría a cualquier persona que busque una historia emotiva, reflexiva y entretenida. La serie tiene todos los ingredientes para convertirse en una de tus favoritas. Y hablando de recomendaciones, me encantaría saber cuál es tu serie turca favorita. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué serie te ha enganchado más y por qué. Me encanta leer tus opiniones y descubrir nuevas series. Me interesa saber qué es lo que más te atrae de las series turcas, la trama, los personajes, la ambientación, la música. ¿Qué temas te parecen más interesantes y cuáles te resultan más repetitivos? ¿Qué actores y actrices turcos te parecen más talentosos y por qué? Tu opinión es muy valiosa para mí y para el resto de la comunidad. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre las series turcas y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que las series turcas son una ventana a una cultura fascinante y una forma de experimentar emociones intensas a través de historias bien contadas. Las series turcas nos permiten acercarnos a una cultura diferente y descubrir nuevas perspectivas sobre la vida, el amor y la sociedad. En resumen, hoy hemos explorado el fenómeno de las series turcas, analizando su popularidad, sus características distintivas y algunas de las series más destacadas. También les he compartido mi serie turca favorita, Medcezir,
y los he invitado a compartir sus propias recomendaciones en los comentarios. Espero que este vídeo te haya servido para conocer mejor las series turcas y para descubrir nuevas opciones de entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. No olviden dejarme un me gusta si les ha gustado el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos sobre cine, series y cultura. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una serie turca esperando a ser descubierta.